Buenas, buenas, ¿cómo va la hinchada? Vamos a la segunda parte de tejidos, ahora vamos al conectivo. El conectivo es un tejido que abarca grandes tipos de tejidos. Vamos a ver tejido conectivo especializado y no especializado y vamos a adentrarnos en sus funciones, que por lo visto y anticipando van a ser varias. Miremos acá. En este miembro superior podemos determinar, por ejemplo, tejido adiposo, que es conectivo, tejido cartilaginoso, tejido óseo, tejido sanguíneo, y esos son tejidos especializados. Después tenemos los no especializados, donde encontramos el tejido conectivo denso y conectivo laxo. Como podemos observar en esta imagen, tenemos una gran variedad de tejidos con distintas funciones que vamos a observar a continuación. En sus funciones vamos a tener la primera gran función, sí que es una función mecánica. Tiene una función de sostén, es decir, que me va a permitir, por ejemplo, interconectar huesos, articulaciones, generando los famosos ligamentos, tendones, y también tiene una gran actividad metabólica, ya que transporta, por ejemplo, oxígeno, nutrientes. Y en el caso del relleno, por ejemplo, tenemos el tejido adiposo, que forma gran cantidad de grasa alrededor de algunos tejidos que me permiten, por ejemplo, el sostén, como toda la cobertura de tejido adiposo que presentan las cavidades oculares, por ejemplo. En cuanto a regeneración, vamos a ver que intervienen, por ejemplo, después de cuando nos cortamos o tenemos alguna especie de herida, bueno, intervienen en la regeneración, tanto en regenerar el mismo tejido como en otros tejidos que ayudan a la regeneración. Por ejemplo, nos cortamos un dedito, supongamos, apenas, ¿no? Un corte profundo. Entonces vamos a ver que pues, se va a inflamar, va a parar de sangrar y después se va a empezar a regenerar. Esto se debe, por ejemplo, al transporte de nutrientes que va a hacer la sangre. ¿Bien? En el caso de las lesiones de estos tejidos, vamos a ver que se va a ir renovando siempre después de un proceso inflamatorio, ¿no? Entendemos que después de una lesión viene el proceso inflamatorio, que es una respuesta inmunitaria, y después de esto sí se regeneran los tejidos. Cuando hablamos de metabolismo propiamente dicho, tenemos que concentrarnos en la sangre. La sangre transporta todos los nutrientes necesarios para que la célula genere su propio, por ejemplo, energía. Algunas van a aprovechar estos alimentos para, por ejemplo, generar más fibras, más proteínas. Entonces, toda esta es actividad metabólica, incluso eliminar algunas sustancias y generar los famosos desechos. Y en cuanto a defensa, vamos a encontrar principalmente los glóbulos blancos, los leucocitos, que defienden a gran parte del cuerpo. También vamos a encontrar otras células con actividades parecidas a los leucocitos en tejidos muy particulares, como por ejemplo el nervioso. Entonces, miren, tenemos tejido conectivo especializado, tenemos la sangre, bien, los huesos, que es el tejido óseo, que se diferencia en compacto y esponjoso, el cartilaginoso que forma los cartílagos, que tenemos tres tipos, elástico, hialino y fibrocartílago. El adiposo, que es blanco y pardo, perdón, blanco o pardo, pueden ser los dos al mismo tiempo. Después tenemos el conectivo propiamente dicho o no especializado, donde tenemos el denso y el laxo. Dentro del laxo vamos a clasificarlos en areolar y reticular. Y dentro del denso tenemos irregular, elástico, irregular. Vamos al no especializado. Lo primero que vamos a ver es el tejido laxo. El tejido laxo vamos a ver que es un tejido más suave, tiene menos cantidad de fibras y podemos observarlo, por ejemplo, debajo de un epitelio digestivo. Sirve muy bien de sostén para almacenar algunos nutrientes y justamente para darle esta especie de conexión que va a necesitar el tejido epitelial del digestivo. El reticular va a presentar gran cantidad de fibras, bien, por eso se llama reticular. Estas fibras van a formar un entramado fibroso que se denomina estroma. Si al estroma le agregamos un conjunto de células, como pueden ser células secretoras, leucocitos y demás, se va a denominar parénquima. Esto lo podemos ver muy bien en el vaso. En el vaso vienen muchos leucocitos. Algunos vamos a ver más adelante, a aprender, por ejemplo, a atacar a un agente específico, los famosos linfocitos de memoria. Entonces es acá, en este entramado reticular, donde ocurre la capacitación leucocitaria. Bien, en concreto, conjunto de fibras, estroma más otro tipo de células que intervienen en los procesos inflamatorios, en la respuesta inmunitaria, en la segregación, se denomina parénquima. ¿Bien?
El tejido conectivo areolar se denomina así porque presenta areolas. Es decir, ¿qué son las areolas? Son como agujeritos, ¿sí? Por ejemplo, es como el famoso queso con agujeritos. Bueno, imaginémoslo más o menos así. Presenta gran cantidad de fibras de colágeno y me permite almacenar nutrientes, desechos que pueden ser eliminados, agua, sales minerales. Y es el famoso pegamento del cuerpo, ¿sí? Permite justamente unir otros tipos de tejidos, como vemos acá por debajo de la epidermis. Después vamos al denso. El denso tiene gran cantidad de fibras en su medio extracelular. De paso hago un paréntesis. Recuerden que en todos los tejidos tenemos que pensar en las células y que hay por fuera. ¿Sí? En el laxo que hemos visto recién había poca cantidad de fibras. De acá en el denso hay gran cantidad de fibras en el medio extracelular, la famosa matriz extracelular. Tenemos tres tipos: irregular, regular y elástico. El irregular lo encontramos en la dermis. Bien, vamos a ver que es un tejido bastante grueso, muy irregular, y vamos a encontrar, por ejemplo, fibroblastos que van a formar fibras y otros elementos. El regular es el que hay que prestar mucha atención porque forma los tendones, ligamentos y articulaciones principalmente. Entonces van a intervenir, por ejemplo, formando las famosas cápsulas articulares. Los ligamentos articulares me van a permitir formar una articulación, son partes anatómicas de estas estructuras, y bueno, me generan, por ejemplo, un movimiento por ahí sin tanta fricción y más coordinada. En el elástico lo encontramos en las arterias, sabemos que son sumamente elásticas, principalmente pensemos en la aorta por ahí, en el callado aórtico, recibe gran presión sanguínea, entonces tenemos que darle frente a estos cambios constantes que va a generar se va a generar depresión internamente, con una estructura más o menos elástica que pueda amoldarse a su forma. Bien, esto lo que hemos visto recién, ojo, fibroblastos que forman fibras. Vamos al especializado. Dentro del especializado vamos a encontrar el primer tejido, que es el tejido sanguíneo. Está formado por elementos formes son los que tienen forma, los que normalmente no varían, que son eritrocitos o glóbulos rojos, leucocitos o glóbulos blancos, plaquetas, bien, entonces esos son elementos formes. Y por fuera tenemos una fase fluida, que es la matriz extracelular, que es el plasma, que va a incluir gran cantidad de sales minerales, proteínas, agua, desechos, hormonas, ¿sí? La función del tejido sanguíneo en realidad es la función que incluye todas sus células. Vamos a ver que los eritrocitos transportan oxígeno y dióxido de carbono, los leucocitos son de defensa, las plaquetas intervienen en la coagulación sanguínea. Entonces, todas estas funciones se les atribuyen a la sangre. Si agarramos y extraemos sangre de un paciente y lo sometemos a una centrífuga, vamos a ver cómo esta parte separado todas las fases, entendiendo una fase que va a ser el plasma, otros leucocitos y plaquetas y por último los eritrocitos. Bien, este cuadro me parece fantástico. Primer caso de eritrocitos, hay de 4 a 6 millones, tiene forma de disco cóncavo, no tienen núcleo, ojo con eso, y como ya les anticipé, transportan oxígeno y dióxido de carbono gracias a una proteína que tiene plagiamiento cuaternario que se denomina hemoglobina. Luego vienen los leucocitos, que son los glóbulos blancos, que hay de 5.000 a 9.000 por milímetro cúbico, como pueden observar ahí. Y tenemos dos tipos de leucocitos general. Tenemos los que presentan granulosidades en el microscopio, o sea, los famosos granulocitos, sí que tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, regla general terminan en filos, y los agranulocitos, que son los linfocitos, monocitos y plaquetas. Ahí pueden ver el porcentaje que representa cada uno de todos los leucocitos. Y entre sus actividades tenemos, por ejemplo, los basófilos, que intervienen, por ejemplo, en procesos de inflamación, son anticoagulantes. Los eosinófilos, que van a aumentar cuando hay una especie de infección a través de parásitos, ¿bien? O alergias. Son muy importantes para fagocitar. Y los neutrófilos, bien, que se elevan, su número aumenta rápidamente en infecciones. Los agranulocitos tenemos tres tipos, vamos a diferenciarlos ahí más o menos, hay un gris con las plaquetas y los trombocitos. Primero tenemos los linfocitos, bien, donde encontramos los famosos B y T, que son especializados, atacan a un solo agente externo, entonces vamos a ver que tienen memoria, por así decirlo, están preparados para dar defensa un poco más específica. Y los monocitos son los famosos macrófagos, bien, que se van a encargar de fagocitar
distintos agentes patógenos que van a intervenir en infecciones crónicas. Las plaquetas intervienen en la coagulación sanguínea, ¿bien? O sea que más o menos viene así la mano. Supongamos que nos hacemos un corte, como dije recién. Las plaquetas van a llegar a este lugar, van a formar el tapón plaquetario y va a intervenir en toda la cascada de coagulación. Me va a permitir generar, por ejemplo, atracción de los glóbulos blancos, de todos los leucocitos, todos los quimioatrayentes que me van a dar una defensa a esta invasión de agentes externos. Entonces, nos quedamos en que vamos a tener entonces la sangre distribuida en glóbulos rojos, glóbulos blancos y el plasma. El plasma tiene agua, iones, proteínas, entre otras sustancias importantes. El agua es como un buen solvente, entonces me permite transportar otro tipo de sustancias. Todas las sales y iones van a regular el pH. Esto es muy importante. La sangre es un buen buffer. ¿Qué quiere decir que es un buen buffer? Que soporta variaciones de pH sin manifestar un pH más alto o más bajo. Entonces esto me mantiene, por ejemplo, la hemoglobina plegada. Tenemos todas las proteínas que van a intervenir, por ejemplo, en la coagulación, como el fibrinógeno, en defensa como las inmunoglobulinas. Y después tenemos todas las otras células que habíamos nombrado recién, que están a continuación con todas sus funciones. El tejido adiposo es un tejido subcutáneo, se encuentra por debajo de la piel normalmente y va a intervenir en muchas funciones, como por ejemplo va a ser un termoaislante, va a aislar la temperatura, va a mantener el calor. También lo ubicamos en distintos órganos, como por ejemplo en el corazón, por fuera, formando el pericardio. Esto me va a permitir que el corazón expandirse y contraerse y tener roce con otras vísceras cercanas, no se desgaste, lo protege. Y va a intervenir, por ejemplo, formando todo el tejido adiposo hasta alrededor de los ojos, en la pleura, la cápsula de Tenon. Tenemos dos tipos de tejido adiposo en general. Tenemos el tejido adiposo blanco, que es el que ven ahí arriba, que tiene gran cantidad de triglicéridos en su citoplasma, es una super inclusión, tiene pocas mitocondrias. Su principal actividad es la reserva energética. Pero después vamos a ver el tejido adiposo pardo, que ven ahí abajo, tiene gran cantidad de mitocondrias, entonces su actividad va a ser generar energía a partir de los lípidos que tengan adentro, como inclusiones que vamos a observar ahí en esa imagen de ahí abajo. Entonces acá vemos a la derecha el tejido adiposo pardo con muchas mitocondrias y el blanco a la izquierda. Bien, esto es todo lo que les contaba recién, pueden usarlo para estudiar. En el tejido cartilaginoso todo se llama condro, los famosos condrocitos, condroblastos. Tenemos tres tipos, hialino, elástico y fibroso. Vamos a ver que va a ir aumentando en densidad de fibras. El tejido hialino se conoce como articular, va a recubrir las superficies articulares y me va a permitir que el movimiento sea con menos fricción, entonces evitamos el desgaste de los huesos. El elástico se encuentra en las orejas, por ejemplo, es deformable y el fibroso es sumamente importante para los discos intervertebrados. Entonces vamos a ver que me genera un soporte neumático bastante importante. Bien, después seguimos. Tenemos el tejido, perdón, el tejido cartilaginoso. Miren acá qué interesante. Tenemos algunas lagunas externas, las fibras elásticas, características, hemos dicho que se estira. Pensemos no solo en las orejas que se estiran, sino también en los cartílagos del tórax. Cuando expiramos, que se abre el tórax. Bien, ahí vemos qué tan maleable es este tejido. Después vamos a tener una clasificación, como ya hemos visto recién, que es hialino, elástico y fibrocartílago. Después viene el tejido óseo. El tejido óseo está formado por todas las famosas células ósteo. Las células osteogénicas, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, todas. Las osteogénicas son como células madres que se van a diferenciar en osteoblastos. Los osteoblastos van a generar la famosa forma que tiene el hueso, se va a encargar de todo el proceso de desarrollo óseo. Los osteocitos van a mantener la matriz ósea, que es una matriz bastante dura, bastante sólida, y el osteoclasto se va a encargar de la renovación del hueso. Los huesos en general mantienen el metabolismo del calcio y del fósforo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando me sobra calcio lo almaceno en un hueso y cuando lo necesito lo libero. Para liberarlo hay que degradar un poco el hueso, hay que erosionar algunas capas externas y de eso se encargan los osteoclastos. ¿Sí? Aproximadamente son 50 monocitos. Son como una especie de macrófagos. ¿Bien? Acá vemos un hueso, todas las partes importantes de un hueso. Vemos arriba la superficie articular de cartílago hialino, como hemos visto. Y acá empezamos a diferenciar dos partes, miren.
hueso compacto, esponjoso y trabecular. Y por dentro una cavidad importante. Entonces, principalmente lo vamos a dividir en compacto y esponjoso, que tiene este aspecto. Miren, ese hueso de fondo tiene un aspecto esponjoso por dentro y alguna cavidad, y vamos a ver lo compacto por fuera. Entonces, vamos a ver que el compacto es más duro, resistente, mientras que el esponjoso me va a permitir el ingreso del paquete vasculonervioso. Dentro de los huesos encuentro médula ósea roja y médula ósea amarilla. La médula ósea roja se encarga de la eritropoyesis. ¿Qué quiere decir esto? La formación de células sanguíneas. Y la médula ósea amarilla es buena para almacenar triglicéridos. El sistema óseo se va a encargar de la locomoción, de la protección de los órganos y del metabolismo del calcio y el fósforo que ya habíamos nombrado anteriormente. Si los observamos, encontramos la famosa osteona. Esta es una osteona, miren. La osteona es el desarrollo óseo a partir del paquete vasculonervioso a nivel tisular, es decir, una arteriola, una vértebra y un nervio. Y vemos que estas células se forman perdón, aquí en una forma concéntrica esta estructura, y tiene una matriz extracelular bastante dura, ¿sí? Lo que me permite esta forma y este aspecto de los huesos bastante compacto y duro para el soporte, la resistencia y demás. Y ahí observamos, miren, la cavidad medular, donde encontramos la médula ósea roja y amarilla. Observen qué interesante, porque presenta unos canalículos internos por donde va todo el paquete vasculonervioso. ¿Sí? Acá tenemos compacto y acá empieza el esponjoso, ¿sí? Bien, eso sería entonces todo el tejido conectivo. Recuerden que es una especie de conversatorio. No se olviden de estudiar en el libro lo que resta de los tejidos, ¿sí? Muchas gracias.